Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Pues buenas tardes, señoras y señores. Estamos en uno de los momentos cumbre clave de esta Semana Negra 2022, porque en esta ocasión se presenta la novela de un gran amigo de la Semana Negra, un gran amigo de la novela negra y uno de los grandes escritores de Asturias, como es Ignacio del Valle. Viene a la Semana Negra
trayendo bajo el brazo una novela que es el último premio Ateneo de Sevilla y es también la sexta entrega de uno de los personajes de serie de la novela negra actual pues más interesantes y más leídos, que es la serie de Arturo Andrade. Si tenemos que decir cuáles son las características, la huella digital narrativa de este autor, que es Ignacio del Valle, tenemos que hablar del historique noir. Tenemos que hablar de una fusión e infusión muy lingüísticamente bien elaborada de la novela de época, de la novela histórica, bien empalabrada, muy documentada, y de la novela de crimen, casi novela enigma, salpimentada con thriller. Desde luego también muy amiga del lector literario, desde luego también muy amiga del entretenimiento. En resumen, es novela para paladares refinados y, en mi opinión, también para almas selectas. Y quiero empezar hablándoles del argumento. Y es que en esta ocasión Arturo Andrade, que ha sido de todo, que es una especie de hombre escéptico, con una ideología movediza, que le hemos conocido como bibliotecario, le hemos conocido en muchas lides, en esta ocasión tiene un nuevo papel y un nuevo escenario. En esta ocasión, esta novela sucede en México de los años 50 y en ese México de los años 50, perfectamente ambientado, un personaje, trasunto de Agustín de Fossat, va a dar una conferencia y resulta que es secuestrado. Ese México es fascinante porque está repleto de gentes de la España franquista, también hay republicanos recién exiliados de la España franquista, allí conviviendo en un país que en sí es el surrealismo, es el lirismo, es completamente simbólico y real a la vez. Es un lugar perfectamente descrito por este autor con una prosa muy colorida que hará las delicias del lector literario, pero tiene una trama de investigación. Junto con su amigo Manolete, Arturo Andrade es enviado allí a hacer esta investigación, es enviado a solucionar este secuestro. Y entonces estamos ante una novela enigma que también hará las delicias de quien ama el entretenimiento por encima de todo a la hora de leer novelas. Yo cuando leí esta novela pensaba en referentes, en grandes referentes del historique noir. Y esta es la primera pregunta. Ignacio, bienvenido. Aquí tienes tu público y estás en tu casa. Pensaba, Humberto Eco, G.B. Le Corre, Philip Kerr e Ignacio del Valle. Eres un optimista tú. Pues ya, muchas gracias por la invitación, por estar en Gijón. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que me ha gustado mucho lo de fusión e infusión. Y no sé, se han multiplicado tanto las etiquetas en el género negro que ya estoy un poco perdido y ya no tiro de ninguna, ¿no? Porque incluso hay country noir, hay ice noir, no sé. Yo ya lo que hago es tener una historia y voy avanzando y como pueda. Esta novela, que es la sexta novela ya de Arturo Andrade, pues viene una novela anterior, que es Coronado, que es una novela histórica que no tiene nada que ver. Ahí trataba la expedición de Francisco Vázquez de Coronado en 1540 al sur de los Estados Unidos, desde Ciudad de México. Y en esa novela me llevó una documentación absolutamente exhaustiva, quedé muy agotado, tanto que podía salir espacialmente del siglo XVI, pero no acaba de salir territorialmente, ¿no? Entonces lo que hice fue lo que hacemos los escritores, tú bien sabes, que es empezar a rascar, ¿no? Lo que hice fue buscar en la historia algún tipo de anécdota, porque ya la siguiente era de Arturo Andrade, y encontré una cosa en la Biblioteca Nacional muy curiosa, muy delirante, muy interesante, que eran las expediciones culturales en 1949 que hizo Martín Artajo, que era el ministro de Exteriores franquista, para intentar crear vínculos en una España que en ese momento estaba aislada económica, políticamente, vínculos con Hispanoamérica. Era una cosa muy delirante. Entonces, él fichó a gente como Zubiaurre, a Luis Rosales, a Agustín de Fossat, que luego hablaremos de él, a Leopoldo Panero. Entonces lo estuvo haciendo lecturas poéticas por toda Hispanoamérica, en las grandes capitales. En unos sitios los recibían
bien en otros sitios regular y en otros sitios directamente no podían entrar porque los amenazaban de muerte, ¿no? Pues estaban catalogados como actores falangistas, representantes del régimen. Entonces, ahí yo cogí esa anécdota que a mí me parecía perfecta para inventarme un personaje que es Félix Arcadia, que es un trasunto de Agustín de Foxay, y recreé la expedición que no pudo hacer a México porque los amenazaron de muerte, tuvieron que ir directamente a Nueva York, ¿no? Entonces ahí ya tenemos a Arturo Andrade, que es hace en este caso de guardaespaldas, y a Manolete. El secuestro se produce en Morelia, el secuestro de Félix Arcadia, y no es casual el secuestro en Morelia porque, como todos ustedes saben, ahí estaba la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, donde dieron clase a algunos de los intelectuales exiliados republicanos, los niños de Morelia también estaban ahí. Y a partir de ahí pues, se produce la catarsis de la novela, se produce una especie de road movie por todo México y ahí tenemos la anécdota y el inicio de la novela, ¿no? Pues esa road movie es fascinante y por eso les recomendamos encarecidamente esta novela. Pero como vemos, al autor no le gustan las etiquetas, entonces no vamos a hablar de Historique Noire, pero sí les vamos a decir a ustedes que actualmente en la teoría de la literatura, y más en la teoría de la literatura de género negro, lo inconmensurable, las etiquetas no sirven para parcelarlo. Pero se me ocurre otra forma de decirlo y preguntarte. En lugar de hablar de Historique Noire, podemos decir que precisamente, además de la trama, que como les digo, es muy entretenida y fascinante, que conlleva ese secuestro y esa resolución del secuestro por parte de estos dos personajes, además del gran trabajo con el lenguaje que el autor ha hecho para describir ese México tan plástico, con tanto hervor de gentes, pero con un paisaje que roza lo surrealista. Además de todo eso, está la intención temático-política. Y en este sentido quiero hacerte una pregunta. ¿Podríamos decir que esta novela, en su género, en su confección, trata de hacer una revisión del pasado que consiga una relectura del presente? Bueno, vamos a ver, siempre hay que estar pendiente del pasado, ¿no? Porque para hacer lecturas del presente. Esa es una de las lecturas, una de las visiones de la novela, pero yo lo que quería hacer era, hay un montón de temas que me interesaban en la época, un montón de cosas que estaban imbricadas, que estaban funcionando al mismo tiempo. Uno de ellos, quizás sea el más evidente, era el exilio republicano, los 25.000 exiliados republicanos que se fueron para México. Una de las labores que yo tenía en la novela era romper un montón de lugares comunes, de clichés que había respecto a los republicanos, porque se tiene la idea de que bueno, pues todos iban allí y eran todos intelectuales, iban a nutrir todos los estamentos culturales del país, ¿no? Teníamos, por ejemplo, el Ateneo Español, el Colegio de España, la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, pero eso hay que tener en cuenta que era una mínima parte de los republicanos, porque la mayoría de ellos tuvieron que ir allí a buscarse la vida, e incluso los intelectuales estuvieron dando clases, muchos de ellos tenían que vender enciclopedias puerta a puerta, ¿no? Es uno de los lugares comunes que a mí me interesaba hablar de ello. También había un exilio anterior que no se habla tanto, que es un exilio que son los que construyen en 1895 el Casino España, es un exilio más de derechas, un exilio que presionó al gobierno de Miguel Alemán para lo que ellos llamaban la política del garbanzo, ¿no? Para mandar garbanzos a una España famélica. Y después un montón de temas también satélites que pululan por toda la novela. El gobierno de Miguel Alemán, que es muy interesante, pues es un gobierno hipotéticamente que ya iba tirando más a la derecha, pero todas las corrientes de México son cardenistas, son revolucionarias. A medida que sigues rascando las documentaciones te encuentras cosas absolutamente increíbles. Por ejemplo, la Legión del Caribe. La Legión del Caribe era un grupo de mercenarios que se habían conjuramentado para echar a las dictaduras del Caribe. Intentaron invadir 2 veces la Santo Domingo de Trujillo, un montón de películas. También tenemos, bueno, la Ciudad de México estaba llena, evidentemente, de espías, porque ya estamos en los prolegómenos de la Guerra Fría, espías de la Unión Soviética, espías americanos. Después también te encontrabas otra cosa que a mí me volvió loco, que eran los antiguos generales de la Revolución Mexicana. Eran unos señores que no podían fusilarlos, pero no sabía qué hacer con ellos y les dejaban provincias enteras en el México profundo, como si fueran señores feudales, y el pacto era, mientras yo te consigo votos, tú me dejas en paz aquí, y yo pues hago lo que considere, ¿no? No sé, todo esto son un montón de temas que recorre la novela, que yo intenté
pues ir enlazando a través de la persecución y la solución del secuestro. Y bueno, y México en sí mismo es otro personaje, porque la novela empieza con una frase, México no es un país sino una forma de locura, y a medida que tú te metes en México lo ves claramente. No hace falta, tú hablabas antes de la historia, si tú revisas un poco la historia, tú ves, por ejemplo, la visita que le hizo Eisenstein, que ya estaba con las maracas de Machín, va a México y se chifla mucho más de lo que estaba, o el mismo Trotsky. Cuando llega a México, hablamos del señor que organiza el Ejército Rojo, el señor que a mí personalmente me interesa muchísimo las memorias de Trotsky porque son absolutamente espectaculares. Hablamos de un señor que, no sé, mentalmente era un superdotado, llega a México, se enamora de Frida y se pasa unos meses escribiendo cartas de amor. No sé, la Tierra tiene algo telúrico que toda la gente que conozca México haya ido, pues es evidente. Por lo menos yo, cuando estoy allí, aparte de los vínculos culturales estrechísimos con ellos, lo noto mucho, ¿no? Todo este ambiente que tienes alrededor. Como ven, es un autor que se sumerge completamente en la documentación, crea un fresco de época muy bien matizado, pero vamos a hablarles también a las personas, exactamente es lo que te iba a decir, de la trama en sí del personaje. En primer lugar, varias preguntas más concretas porque no nos queda mucho tiempo. Lo más interesante del personaje de Arturo Andrade es que evoluciona. Esta es la 6ª entrega. Para las personas que hayan leído anteriormente las novelas de Arturo Andrade de Ignacio del Valle, ¿cómo es el Arturo Andrade de esta 6ª entrega en concreto? Hay 3 patas en esta novela, creo yo. Una es Arturo Andrade, que con él he recorrido pues, la segunda mitad del siglo XX, empezó en el arte de matar dragones, con el traslado del Museo del Prado, el tiempo de los emperadores extraños, que hicieron una película, La División Azul en Rusia, la caída de Berlín en el 45, Los demonios de Berlín, Soles negros, el robo de niños a lo largo de toda la posguerra española por el régimen franquista, una novelita pequeña y después llegó aquí, ¿no? Todo ese recorrido pues tenemos a Arturo Andrade, que es lo que une todas las novelas. Arturo Andrade, personalmente, yo pienso que es un dinosaurio, ¿no? Se piensa como un dinosaurio, se mueve como un dinosaurio, pero creo que tiene gracia, y más en estos tiempos de corrección política, porque es evidentemente un personaje bastante salvaje, ¿no? Y después, aparte de Arturo Andrade, tenemos, yo creo que los dos pilares de esta novela, que es por un lado Félix Arcadia y por otro lado Tica Araujo. Félix Arcadia es un trasunto de Agustín de Foxá. Agustín de Foxá es un señor que yo leí muy joven, es decir, yo podía tener 20 años, ni siquiera me había marchado de Asturias. Era una época, no sé si recuerdan, en que se tildaba a determinados escritores, bueno, de franquistas, de falangistas. Todo esto cambia con el ensayo de las armas y las letras de Trapiello. A priori no, eran lecturas que tú no hacías, no ibas a coger esos libros, pero cayó en mis manos un libro muy interesante, que es Madrid de Cortacheca, que es una gran novela, al margen de los sesgos ideológicos que al final todas las novelas lo tienen. Entonces, me interesó mucho la escritura de este señor. Me interesaban mucho el articulismo de la Segunda Guerra Mundial. El teatro no me interesó tanto, pero después sigue rascando una época en que no había internet, si te acuerdas, y te encuentras con un personaje en sí mismo, un personaje con un montón de anécdotas, un montón de frases, Era un personaje muy literario, ¿no? Que en ese momento pues, no tenía una historia para él, pero tú sabes que las semillas quedan ahí y en cualquier momento salen, ¿no? Y salió unos años después. Es un personaje que tiene frases... por ejemplo, es un personaje con frases como estuvo rodando como por todo el mundo de embajador, de cónsul, y una vez en Rumanía pues fueron a cazar osos y él llegó y dice, bueno, ¿qué tal? ¿Hubo suerte? Y dice, bueno, muchísima, no encontramos ningunos. De ese tipo de frases, o bueno, soy gordo, fumo puros y soy conde, ¿cómo no voy a ser de derechas? ¿No? Todo este personaje a mí me interesa mucho que es un literario. Eso la parte... Uno de los pilares O, por ejemplo, otra frase es, los jóvenes dicen tonterías, los señores mayores las hacen y los viejos las comentan, ¿no? Eso por un lado, eso tenemos a Arturo Andrade, a Foxá, a Félix Arcadia. Después tenemos el otro lado de la dialéctica, que es Tica Araujo. En mi cabeza había un motor que funcionaba por un choque, ¿no? Y el otro lado, yo leí mucho, por ejemplo, a Margarita Nielken,
estuve fijando el personaje de la pasionaria y fundí los dos en el personaje de Tica Araujo, y esa dialéctica es la que hace avanzar la novela, ¿no? Me parece muy interesante pues esas dos visiones del mundo produciendo chispas continuamente, y eso es lo que, bueno, al final yo creo que una de las intenciones de la novela, ¿no? Pues contrastar las dos visiones del mundo, que al final son dos visiones, pues una por lo menos, la de Félix Arcadia, es una visión desesperada porque se ha dado cuenta que es un fracaso, ¿no? Tanto como escritor como personaje político, pero bueno. Muy bien, Ignacio. Yo, según este guión, te iba a preguntar por los personajes uno a uno, pero como ya los has recorrido todo y has hecho muy bien, tienes razón. Como en el jazz, improvisemos totalmente y ahora hablemos precisamente de otro de los grandes hallazgos de esta novela. Como ven, está la documentación, está ese sumergirse en un México de los años 50 que te lo hace vivir con plasticidad y con un gran trabajo de la prosa que hace que la documentación no pese. Pero después también llaman poderosísimamente la atención los diálogos. Los diálogos en esta novela a mí me recuerdan a diálogos de cine, en el sentido de que hay mucho ingenio en ellos, no solamente en el personaje, este personaje que tanto te gusta, trasunto de Félix Arcadia, trasunto de Fossá, que habla con el ingenio del que ahora mismo estás dándonos algunas perlas, pero también Manolete, del que no has hablado, le contesta con mucha eficacia. En sí, todos los personajes están lingüísticamente muy trabajados para que hablen como habla cada uno de ellos de una forma diferente. Y de esto quiero preguntarte por tu influencia al respecto del cine o si es del propio Agustín de Fossá. Bueno, vamos a ver. Es inevitable, yo soy un escritor. Napoleón tenía una frase que decía que para conocer a un hombre hay que saber cómo era el mundo cuando tenía 20 años. Yo personalmente la comparto. Entonces yo cuando tenía 20 años era los años 90, ¿no? Yo soy hijo del VHS, yo soy un cinéfago, entonces es inevitable que la estructura del cine y los diálogos del cine se te quedan pegados a la cabeza, y eso se proyecta en las novelas, ¿no? De hecho, todavía estoy revisando películas ahora de los 90, como tenemos plataformas tipo Filming, revisando todo ese cine, está bien todavía. Y por otro lado, el lenguaje es algo que me interesa muchísimo porque es lo que hace que las novelas perduren, ¿no? Porque al final las tramas son H. Caballo Rey, ¿no? Pero lo que hace que las novelas perduren es el lenguaje, el tratamiento del lenguaje, el cuidado del lenguaje, ¿no? En ese sentido, en esta novela a mí yo creo que era inevitable explorar el español de México, ¿no? Y es también fascinante ver cómo el español, cuando sale de España, que al final no dejamos ese 47 millones de habitantes, sale fuera, y la riqueza, ¿no? Lo proteico que es el lenguaje en todos los países, en este caso en México. Lo que hice fue más o menos lo que hice en la novela Coronado, que es una novela en la que tuve que manejar el lenguaje del siglo XVI, el lenguaje de las crónicas de Indias, que es un lenguaje fascinante, es un lenguaje de orfebrería, pero que a no ser que tú hayas leído muchas crónicas de Indias, a veces te pierdes. Entonces mi técnica, lo que hice fue coger las palabras y buscar los contextos adecuados, y si algunas no las entiendes, si te pongo el contexto adecuado, tú no tienes que ir a buscar un diccionario, ¿no? Por ejemplo, ir a matacaballo en el siglo XVI hoy todavía se entiende, pero si yo les digo ir con la barba al hombro, no lo entienden tanto. Pero yo si les pongo el contexto van a entender que los conquistadores, cuando de repente estaban perseguidos por los mexicas, iban con la barba al hombro, ¿no? Pues es una expresión maravillosa, en este caso de Bernal Díaz del Castillo, y va por ahí. Toda la técnica que utilicé en esta novela es lo mismo. Yo tenía claro que estamos en México, hay que hablar como los mexicanos, por lo menos la parte mexicana. Entonces, leí un montón de novelas mexicanas, hablé con amigos mexicanos, tiré de RAE mexicana, y aquí tengo unas palabras que, bueno, en un momento dado dicen Manolete que hablan raro, ¿no? Porque viene de Madrid. Pero bueno, es una rareza maravillosa. Hay mucha gente aquí que seguramente conoce México, sabe lo que es un huilo, sabe lo que es un chamaco, a de veras, una chela, lo sabe todo el mundo, hocicón, jaripear. Hay una que es feria, hay una que a mí me gusta mucho, y no voy a hacer una referencia a Dominen, que es Tan prontista, que es la obra de un genio, ¿no? En México yo me enteré que llamaban tan prontistas a todos aquellos, en cuanto tan pronto llegan al gobierno, tan pronto se compran un casoplón en la mejor zona de Ciudad de México. Es una palabra que es ecuménica, universal, pero es genial. O sea, define perfectamente un carácter, una forma de hacer las cosas, ¿no? Y eso, pues continuamente, a lo largo de toda la novela,
te encuentras este tipo de expresiones que, bueno, yo me perdí como el Mato Grosso y estaba pues, fascinado continuamente, ¿no? Porque como escritores, la palabra es la palabra. Seduce. Como estamos viendo, hay varios alicientes que nos llevan de cabeza a esta novela. Estamos viendo la profusa y bien dosificada documentación que va unida a la plasticidad de una prosa que hace que nos sumerjamos en el fascinante México de los años 50, pero luego está todo este trabajo con el lenguaje en concreto de México, metido en los diálogos con muchísimo trabajo léxico. Sin embargo, no perdamos de vista que aquí hay un secuestro y esa es la premisa noir, que estamos también ante una novela negra. Y una novela negra con un trasunto político que trata de contarnos la historia, en concreto la historia del exilio republicano en México, de otra forma. Viendo todo esto, nos encontramos ante una novela para mí muy elaborada, muy sugestiva, interesante desde muchos puntos de vista y que enriquece el panorama de la actual novela negra. Pero quería preguntarte esto. Como también haces novelas históricas, como aquí, dentro de esta novela, hay una novela histórica, por toda esta documentación que has hecho de la época, y como decimos, también hay una novela negra con esa premisa noir, para ti, ¿esto es más una novela negra o una novela histórica? A mí me dijeron que era una novela, ¿cómo es? Metaliteraria. Entonces, yo creo que es todo a la vez, ¿no? No creo que tengas que renunciar a las herramientas a la hora de contar. Es decir, en cada momento necesitas una herramienta y si tienes que avanzar, pues coges de allí, de acá, de allá. De hecho, la novela negra ha evolucionado porque ha sido cada vez más conscientes de que puedes utilizar todo tipo de recursos. En ese sentido, yo no tengo ningún tipo de cortapisas para entrar a saco y coger lo que necesite en cada momento. Por eso, a mí las etiquetas no acabo de tenerlas claras porque yo soy un tipo que busca la eficacia a la hora de narrar. Entonces, en ese sentido, pues no tengo ningún problema. Que, por cierto, estaba hablando de personajes, estaba mirando aquí unas notas, estaba hablando de toda la gente que había estado allí dando clase. Tenemos a María Zambrano, que, como saben, acompañó a Machado hasta la frontera. Tenemos a José Gaos, que era un experto en Heidegger, que era de Gijón. Tenemos a León Felipe, a Díez Canedo, a Fernando de los Ríos, a José Carner, a Max Sau, Margarita Nielken. Mercedes Pinto es un personaje muy interesante también, real, porque si recuerdan la película de Luis Buñuel, Él, que es una película sobre los celos que a mí me gusta mucho, pues Mercedes Pinto es la autora de la novela sobre la que basó la película, Luis Buñuel, ¿no? Y bueno, pues al final aparecen un montón de personajes reales. La gracia que tiene este tipo de novelas históricas es mezclar la realidad con la ficción, personajes reales, personajes que te inventas tú. Puedo mezclar a Alfonso Reyes, que es uno de los grandes epítomes de la cultura mexicana, con todos los personajes que aparecen en la novela. Y para terminar, porque ya nos queda prácticamente tiempo, no sé si les puedo... Hay una frase de Alfonso Reyes que me parece hermosísima, que yo saco la novela, leí mucho a Alfonso Reyes para poder basar bien determinadas partes, fragmentos de la novela. Y hay una frase que, como ustedes saben, Alfonso Reyes era un enamorado de España. De hecho, fue amigo de todos los grandes de la época del Ateneo y fue uno de los puentes que permitió que hubiera una corriente, ¿no? Y él tiene una frase que a mí me parece maravillosa. Él dice: los salvajes creían ganar las virtudes de los enemigos que mataban. Con más razón imagino que ganamos las virtudes de los muertos que sabemos amar. Y después hay otra frase que en este caso se la adjudico a Félix Arcadia, que es una declaración de intenciones que yo comparto personalmente. En un momento dado de la novela está hablando con Arturo Andrade y dice, porque le dicen, le van a matar, tiene que marcharse de México, déjelo ya, no tiene sentido seguir aquí, ¿no? Entonces él responde, es el gesto de quedarme lo que es poético, es la resistencia lo que es poética, es no acojonarse lo que es poético. Manolete siempre he luchado contra la mediocridad y he creído en cierta clase, en cierta gracia, cierta manera de comportarse. La sociedad intenta consagrar la mediocridad como un ideal.
Y eso resulta patético y lo que es peor, resulta sentimental. Somos sentimentales y apestamos por ello. Los ladrones, los mentirosos, los asesinos no tienen bastante con serlo. Ahora quieren que se les felicite por ello. Y todos creen que pueden ser alguien. Y lo gracioso es que si lo hacen de la manera adecuada, la sociedad les aplaude. Pues bien, yo no quiero ser parte de esa podredumbre. Y por ello dirán que soy clasista y que me creo mejor. Pues bien, soy clasista y soy mejor. Vivo con un criterio, no me creo una víctima y poseo una cierta cualidad del espíritu y sobre todo cierto sentido del deber. Y para rematar dice, escogemos a nuestros dioses y los de esta época son estúpidos. Pues bien, hasta aquí, señoras y señores, decirles que con la última novela de Ignacio del Valle, al leerla te empapas de idioma. Además, te sumerges en un momento histórico fascinante, en un ámbito muy bien definido, te empapas de idioma escuchando estos diálogos y esta es una de esas novelas negras que les recomiendo encarecidamente que compren y lean, porque es una de esas novelas sin las cuales probablemente la vida seguiría existiendo, pero no sabríamos qué significa. Muchas gracias. Gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre
ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.